Preparar estos vídeos ha sido divertido, todo un reto. Me ha llevado a la lectura, la investigación, la reflexión y he tenido unas charlas estupendas. Os voy a presentar una habilidad clave y emergente de la que cada vez hablamos más, pero hay todavía muy poco escrito, la empatía digital. Pero por Dios, perdón, el móvil, un segundo. Señor Corel, su madre nos avisa que está usted saliendo del turno de noche en el hospital. En unos minutos le mandamos el desayuno siguiendo las instrucciones de Come mi arma. Esta oferta no es reusable. Seleccione uno de los 3 tipos de desayunos siguientes. Perfecto. Tardaremos unos 15 minutos en llegar a su casa, de modo que abra la ventana de la cocina para que nuestro dron le pueda entregar el tupper con su desayuno ibérico. Muchas gracias. Volvamos a lo nuestro, empatía digital. El concepto de empatía es de origen griego, empateia, como la capacidad de identificarse con algo o alguien, y en cambio el adjetivo digital viene del digitalis latino y significa en sentido estricto lo que está al alcance de los dedos, aunque hoy en día lo sobreentendemos como lo que se realiza a través de la tecnología sin contacto humano. Por tanto, aunque estemos ante una nueva habilidad y de mucho futuro, sus raíces son profundas en nuestra sociedad. El concepto aristotélico de empatía es el sentimiento de pertenencia y de vivir en un grupo con personas que tienen las mismas necesidades que nosotros, en el fondo, de ser social. Pero se adquirió una nueva significación con el nacimiento de las nuevas ciencias modernas, como son la psicología y la sociología, de modo que el concepto actual de empatía es ponerse en el lugar del otro. Podríamos distinguir entre empatía cognitiva, entender el modo de pensar del otro, empatía emocional, entender lo que siente el otro, e incluso puede aparecer una nueva dimensión o preempatía como la habilidad de adelantarse a los deseos y necesidades del otro. La empatía es una habilidad emocional, que si bien unas personas la tienen más desarrolladas que otras, la podemos entrenar. Pero si ya es difícil ser empático en el cara a cara, fijaros en el mundo digital cuando no hay contacto físico. De modo que lo primero que hay que hacer es tener un buen escaparate en mi perfil de Twitter, de Facebook, de un blog. Lo primero que tengo que hacer es que sea atractivo y que fidelice a mis seguidores. Así, por ejemplo, en este perfil de Twitter que tengo que ponerme al otro lado y ver cómo lo van a ver mis amigos, mis followers, cómo van a ver las noticias y que el mensaje sea visualmente atractivo. Esta relación digital es bidireccional. Se va a establecer en un entorno completamente diferente a lo que estáis hoy acostumbrados, que es lo que llaman los expertos el ecosistema digital. Uno de los puntos fuertes, sin duda, de este ecosistema son las redes sociales. Las que vemos en la imagen, otras muchas que han ido llegando y las que están por llegar. ¿Quién de vosotros no tiene un Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o varias de ellas? Reflexionad. ¿Sois de los que pensáis que vuestros seguidores o followers son amigos? Pero la era digital también ha cambiado el concepto de cómo se generan los contenidos. Por supuesto, los blogs son los reyes, las wikis, las colecciones de vídeo de YouTube o las fotos en Flickr. Todo esto se filtra, se etiqueta en herramientas como Pinterest. Y todo esto es vital en nuestras relaciones sociales digitales. Tanto se ha complicado el ambiente que hay herramientas hasta para gestionar todas estas redes y medir nuestro impacto como persona o como empresa. Pero sin duda, en esta nueva era digital hay una nueva forma de comunicación o de conversación por mensajes de texto y videoconferencias. Ha nacido un nuevo lenguaje. Ya felicitamos más veces un cumpleaños por WhatsApp que llamando por teléfono. Y además, como los textos son de difícil interpretación, y no me digáis que no habéis discutido aún por WhatsApp, los emoticonos se han hecho imprescindibles, bien para aclarar la intención del mensaje o bien para demostrar al otro el estado del ánimo al escribirlo. Para terminar, hay otras herramientas de interacción con otros lugares y personas que hacen nuestra vida más sencilla, como los calendarios, los gestores de notas y tareas, o los mapas para movernos por ciudades que no conocemos y encontrar personas y lugares. También estamos cada vez más acostumbrados a trabajar en equipo compartiendo archivos en la nube. Pero no olvides, el hashtag del curso es 7 claves digitales. En el próximo vídeo vamos a explorar cómo conseguir una mejor empatía digital y algunos ejemplos de buenas y malas prácticas para las relaciones en este nuevo ecosistema. Y nada, os tengo que dejar porque me llega el dron con el desayuno de mi madre. Hasta la próxima.